Hola, buen día. Nosotros somos los equipos 3 y 4, conformados por Andrade Nava Diego Alfredo, Torres Lagunes Fernando, Ángeles Nieto Paola Guadalupe, Flores Aceves Yaneli, Franco Ruiz Daniela Patricia y su servidora Guevara Telles Uritzel. Y hoy les vamos a hablar sobre la gasometría. Como introducción tenemos que algunas alteraciones ácido-base que están asociadas a patologías y que afectan el intercambio gaseoso en el organismo, puede realizarse un seguimiento gracias al conjunto de pruebas de laboratorio que son conocidas como gasometría arterial. En este trabajo vamos a explicar detalladamente el fundamento bioquímico teórico de dicha prueba e ilustraremos la metodología a seguir para su ejecución, al mismo tiempo que comprendemos la importancia de su realización en el diagnóstico de patologías, además de su función en el monitoreo de pacientes que necesiten recibir tratamiento de ventilación u oxigenación. Bueno, hay que tomar en cuenta que la gasometría es el estándar de oro para diagnosticar el intercambio de gases y el equilibrio del ácido y la base. La interpretación de la gasometría va a incluir la evaluación del estado ventilatorio y del ácido base de una manera ordenada y sistemática. Hay que tomar en cuenta también que los gasómetros trabajan con muestras a 37 grados centígrados, por lo que es importante registrar la temperatura del paciente al momento de tomar la muestra. Esta va a evaluar el intercambio gaseoso, va a medir la presión parcial del oxígeno, el pH, que nos va a ayudar a determinar la concentración de hidrógeno, el contenido de oxígeno arterial, la saturación de oxígeno, el bicarbonato en la sangre y prácticamente los modernos equipos de gasometría van a incluir electrodos específicos. Uno de ellos es el de ion selectivo para medir electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro y el calcio. De esta manera también se pueden determinar otros analitos como lo es la glucosa, el lactato, la hemoglobina y el hematocrito. Bueno, para la medición de los analitos anteriormente mencionados tenemos el gasómetro, el cual es un dispositivo que permite analizar compuestos químicos disueltos en una sustancia determinada y médicamente nos permite analizar los compuestos químicos de la sangre. Bueno, en las imágenes ahora estamos observando el gasómetro, también conocido como point of care o semiautomatizado. Este también es un analizador de gases en sangre portátil. Sin embargo, como lo podemos observar, es más compacto y liviano, también es rápido y eficaz y pues tiene un menor costo. Por medio de estas tarjetas que se utilizan para diferentes analitos, vamos a determinarlos. Cada tarjeta tiene un color diferente dependiendo del analito que vamos a revisar. Se coloca aquí en la tarjeta la muestra de sangre, se introduce al instrumento y posterior a eso, este va a cuantificar para obtener los resultados del analito. Y bueno, ¿cómo es que realiza mediciones un gasómetro? Bueno, pues este dispone de un conjunto de bioelectrodos, los cuales permiten la medición de los parámetros requeridos. Todo electrodo de pH cuenta siempre con una sustancia de pH conocido como es el ácido clorhídrico y un electrodo de referencia, como el electrodo de plata, también de cloro de plata o bien un calomelano, que este es un dicloruro de mercurio. Y mediante el uso de bioelectrodos, el gasómetro genera una relación voltaje-concentración con la cual puede procesar de manera precisa los niveles de concentración de compuestos químicos en la sangre. Entonces, de acuerdo a las determinaciones, van a haber diferentes tipos de electrodos. En el caso de la determinación de pH, se utiliza el electrodo de Calomel. Este es un electrodo especial que está compuesto por dos compartimentos que van a ser independientes. El primero de ellos es la cámara de medición. Este tiene una membrana de vidrio que únicamente va a ser permeable para los protones. La segunda va a contener un electrodo de referencia que generalmente es cloruro de mercurio, mejor conocido como calomel. Estos van a tener un puente electrolítico de cloruro potásico que va a conectar ambos compartimientos. El potencial eléctrico generado por los protones que van a pasar a través de la membrana van a alcanzar el electrodo de mercurio
y pues este va a ser el funcionamiento de este electrodo y va a estar en función logarítmica de la concentración real de los protones de la muestra sanguínea. Después tenemos la determinación parcial de dióxido de carbono. Para su cuantificación se va a emplear el electrodo de Sebring-Gauss. Este consiste en un electrodo de pH estándar que va a estar sumergido en una solución tamponada de bicarbonato sódico y va a estar separado de la muestra sanguínea por una membrana que únicamente va a permitir el paso de dióxido de carbono. La difusión de este dióxido va a ser, bueno, desde la sangre hasta la solución tamponada de bicarbonato, va a suponer un equilibrio de dióxido de carbono en los dos medios. Y este cambio va a ser proporcional a la concentración de protones en la solución tamponada que va a ser detectado por el electrodo de pH. Siguiente, por favor. También tenemos a los electrodos del tipo ion selectivo, que estos van a ser sensores capaces de medir de forma directa la concentración de un ion específico que va a estar presente en una solución. Este electrodo está equipado con una parte sensible que va a ser la membrana, al igual que los electrodos pasados, y va a generar una diferencia de potencial debido a la diferente concentración entre la solución de referencia y la que va a contener al analito, es decir, nuestra muestra. Esta diferencia de potencial es lo que nos va a dar la concentración del ion que se está determinando. Y por último tenemos el electrodo de Clark, que este nos va a ayudar a determinar las concentraciones de oxígeno en sangre. Este electrodo está formado por un cátodo de platino y un ánodo de cloruro argénico que van a estar unidos mediante un puente electrolítico de cloruro potásico, y estos van a tener un voltaje polarizante. Además, va a existir una membrana que va a permitir el libre paso de oxígeno, pero va a evitar el depósito de proteínas en el electrodo de platino. Básicamente, el funcionamiento va a depender de la difusión de las moléculas de oxígeno a través de la solución electrolítica hacia la superficie del cátodo, donde se va a reducir alterando la conductividad de dicha solución electrolítica, y esto va a haber un cambio, va a ocasionar un cambio en la intensidad de corriente que va a ser existente entre el cátodo y el ánodo. Y eso va a ser proporcional a las concentraciones de oxígeno en sangre. Existen tres tipos de muestras que vamos a poder utilizar para realizar una gasometría. La primera sería la muestra arterial, la cual es la más utilizada debido a que ofrece datos reales acerca de la oxigenación en sangre y un estado del equilibrio ácido-base. Además de que tiene una homogeneidad desde que sale de la aorta hasta que se difunde por arterias periféricas. Principalmente se va a poder obtener a través de la arteria radial, la arteria braquial y la arteria femoral. Otro tipo de muestra que vamos a poder utilizar es la muestra capilar. Esta muestra capilar, para poder obtenerla, es necesario arterializar la zona, es decir, calentarla para poder obtener una vasodilatación y tener una correcta toma de muestra. Es importante que para esta toma de muestras se mantenga en condiciones anaerobias para evitar que haya algún error en la cuantificación de analitos. Se va a hacer o realizar en pacientes neonatos, infantes pequeños y pacientes a los cuales se les complique una punción arterial o se contraindique. Se va a poder obtener a través del talón del pie, de los lóbulos de la oreja y de los púlpitos del dedo. Por último, tenemos las muestras venosas. Estas principalmente se van a obtener por malas punciones arteriales y se va a generar que no sean útiles o que se desechen debido a que no cuentan con datos similares o bien planteados. Como ya les habíamos mencionado anteriormente, donde se va a obtener la mejor toma de muestra va a ser a través de la arteria radial, ya que ésta se encuentra cerca del área de la flexión de la muñeca y preferiblemente no se va a tomar de una extremidad no dominante. Bien, antes de la punción radial tenemos que
utilizar un test de Allen. Este test de Allen es una maniobra que nos va a servir para valorar la circulación colateral de la sangre. Es decir, para ver en caso de que alguna complicación que tengamos al momento de funcionar la arteria radial, la arteria cúbita va a continuar con la irrigación sanguínea. Esto con el fin de proteger a la mano de una posible isquemia. Esto es una reducción del flujo de sangre. Muy bien, para realizar el test de Allen, vamos a utilizar nuestras dos manos. Vamos a comprimir simultáneamente las arterias radial y cubital. Una vez hecho esto, vamos a solicitar al paciente que abra y cierre el puño de 10 a 15 veces. Una vez realizada esta maniobra, al abrir la mano aparecerá una palidez en la palma y dedos. Entonces, vamos a liberar la compresión cubital, manteniendo la compresión radial. Y en 15 segundos se debe restablecer la circulación y el color de la mano. De no ocurrir esto, el test de Allen se va a considerar positivo, por lo que no se puede puncionar la arteria radial y se va a tener que elegir otra arteria. Una vez obtenida la muestra, vamos a agregar un anticoagulante. En este caso va a ser heparina y se va a agitar bien para evitar que se forme algún coágulo. La muestra, para poder analizar la muestra, es necesario que se analice en los 15 minutos después de la toma de muestra. De no se poder ser así, se va a tener que refrigerar en agua fría por no más de 3 horas. Si este tiempo pasa, es necesario desechar la muestra y volver a tomar la muestra. Y es importante mencionar que la muestra no se puede congelar, ya que esto va a alterar los resultados. En cuidados especiales de la muestra. Tenemos que cuidar que al momento de tomar la muestra no se genere burbujas. Esto debido a que va a entrar en contacto con el ambiente, por lo que el intercambio de gases se verá afectado, generando un aumento en la presión de oxígeno y una disminución de la presión de hidróxido de carbono y de pH. El tiempo de procesamiento, como bien lo habíamos mencionado, deberá ser no mayor a 15 minutos. Esto debido a que la presión de CO2 va a aumentar y la presión de oxígeno va a disminuir. Esto debido a que, como bien sabemos, la sangre va a contener elementos vivos, por ejemplo, los leucocitos, las plaquetas y los reticulocitos, que va a continuar con su metabolismo. El tipo de anticoagulante deberá ser no liofilizado, ya que esto va a producir un aumento en la presión de CO2 y de la presión de oxígeno, debido a que es un alto potencial en el buffer de la sangre, dado por la oxihemoglobina y las proteínas plasmáticas. Y el transporte, como bien mencionábamos anteriormente, deberá ser no mayor a una temperatura dada, debido a que el aumento de calor va a acelerar los procesos metabólicos de los leucocitos y las plaquetas y los reticulocitos, como habíamos mencionado anteriormente, por lo que va a haber una reducción de oxígeno y un aumento de dióxido de carbono. En esta diapositiva podemos observar un esquema de la metodología que se lleva a cabo por la gasometría. En primera instancia, debemos de realizar la toma de muestra, que ya se mencionó. Posterior a ello, debemos de seleccionar la cantidad de muestra que se va a determinar. Debemos observar, y este es un paso muy importante, que no haya burbujas dentro de la jeringa. Si no hay burbujas, vamos a abrir el receptor y vamos a colocar la muestra que está dentro de la jeringa. Una vez que la muestra sea aspirada, se va a retirar la jeringa y se va a cerrar el receptor. Posterior a ello, debemos anotar los datos demográficos para compararlos con los valores de referencia del área. También se debe tomar el registro de la temperatura del paciente para realizar un ajuste en los resultados solo si es necesario. Y por último, se imprimen los resultados obtenidos. Bueno, entonces, para la medida de capacidad potencial de oxígeno, vamos a necesitar la
muestra y esta la vamos a bombear eh, en una cubeta de medición que se encuentra en el equipo, donde por medio de una acción ya sea química o física se van a analizar los eritrocitos para liberar a la hemoglobina y esta se va a evaluar espectrofotométricamente. Entonces se va a cuantificar oxihemoglobina y los derivados que van a absorber a distintas longitudes de onda. El valor de la saturación de la oxihemoglobina va a corresponder al porcentaje de la hemoglobina que se haya unido reversiblemente al oxígeno. Sin embargo, este método va a presentar un inconveniente que prácticamente va a sobreestimar el porcentaje si es que los valores no se encuentran dentro de lo normal. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué resultados deben esperarse en una gasometría? En México existe una gran diversidad geográfica con respecto a la altitud y pues no se cuenta con suficiente información acerca de los valores gasométricos normales a diferentes alturas. Sin embargo, se pudieron encontrar los siguientes resultados, que son a nivel del mar, a la altura, que como ejemplo podemos ver la Ciudad de México o alturas extremas. Y como podemos observar, el pH aumenta levemente sus niveles mientras más aumenta la altura. La presión arterial de oxígeno en milímetros de mercurio disminuye notoriamente si la altura aumenta, al igual que la presión parcial de dióxido de carbono. El bicarbonato en alturas extremas disminuye bastante a comparación de nivel del mar y en la altura, al igual que la saturación de oxígeno. Mientras que el lactato sérico y la hemoglobina en alturas extremas es importante su medición a comparación del nivel del mar y de la altura. Algunas interferencias importantes en este caso son los medicamentos, los anticoagulantes y el cloruro y heparina de benzalconio. En este caso, los medicamentos, por ejemplo, el acetaminofén, la etiosanato y la hidroxiurea, generan resultados falsamente elevados. Por ejemplo, los anticoagulantes van a generar lecturas falsamente bajas de glucosa y de lactato. Y el cloruro y la heparina de benzalconio producen lecturas falsamente elevadas de sodio y de calcio ionizados. Como control de calidad, vamos a realizar se va a realizar un análisis estadístico con gráficos de Levy-Jones y se va a realizar una carta control. Es importante mencionar que por normas nacionales mexicanas, el control de calidad se tiene que realizar por lo menos cada turno, es decir, cada 8 horas. Algunos de los controles de calidad ideales serían muestras de sangre concentradas con certificado de gases, soluciones acuosas de Buffer para pH y CO2, soluciones con fosfato, bicarbonato y cloro en glicerol o propilicol y soluciones con hematíes y hemoglobina estabilizados. Y por último, ¿para qué sirve? Mide la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono y el pH y los electrolitos, tales como el sodio, el fósforo, el cloruro, el calcio, el potasio y el magnesio. También nos puede relevar datos del funcionamiento del pulmón, del riñón y del estado metabólico general del cuerpo. También, por último, nos ayuda a diagnosticar, establecer la gravedad y hacer un seguimiento de las enfermedades que afectan al intercambio de gases. Estas enfermedades pueden ser el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar y el síndrome de apnea del sueño, entre otros. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, abajo en la caja de comentarios será siempre bienvenida. Nosotros fuimos el equipo 3 y 4 y gracias por su atención.